Michael Jackson no era solo una estrella del pop. Cerca de él, hasta la gente acostumbrada a la fama parecía perder el norte o quedarse sin palabras frente a una entrevista vista por millones. Mike Tyson descubriendo que ya no era el centro de atención. Britney, Beyoncé, Usher e incluso Eddie Murphy, intentando actuar con naturalidad. Todo esto ocurrió de verdad. En entrevistas, premiaciones, detrás de cámaras y sobre los escenarios, algunas celebridades simplemente no sabían qué hacer cuando aparecía Michael. Y eso es exactamente lo que verás hoy aquí, así que ya deja tu like, haz clic en el botón de suscribirte y vamos allá. Oprah Winfrey ya entrevistaba grandes nombres, pero con Michael Jackson era otro ambiente. En 1993, fue al rancho Neverland, en California, para una charla en vivo que se convirtió en evento mundial. Era la primera gran entrevista de Michael en TV en 14 años. Más de 90 millones de personas miraban. Así que cualquier pausa, mirada torcida o reacción distinta parecía crecer hasta volverse titular. Por eso, un fragmento antiguo volvió a circular como si Oprah hubiera perdido por completo el control de la entrevista. Pero lo que parece un momento de completo desconcierto, en el que Michael estaría ignorando a la presentadora, en realidad era un montaje de fans. Juntan momentos distintos de esa grabación para hacer creer que Michael ignoraba a Oprah y lo convertía todo en un show. En la entrevista original ocurrió porque ella le preguntó cómo componía en el estudio, y él respondió del modo más Michael Jackson posible, usando su propia voz para mostrar cómo nacía el sonido. La conversación completa fue mucho más larga y seria. Michael habló sobre el vitíligo, explicó el cambio en su piel y aprovechó esa audiencia gigantesca para negar historias de los medios. Aún así, el corte se difundió de forma engañosa, donde Michael aparece inmerso en la música, y Oprah, con esa expresión de quien intenta mantener la entrevista sobre rieles, mientras por unos segundos estaría siendo ignorada. Angela Bofill no era una desconocida intentando figurar al lado de Michael Jackson. Ya era una cantante de jazz respetada, de voz potente, y aquella noche de los American Music Awards de 1984, también competía por un premio, pero le tocó a ella abrir el sobre de uno de los álbumes premiados. Y el nombre dentro era el más obvio, y a la vez el más impactante: Thriller, de Michael Jackson. Angela era fan declarada de Michael, así que cuando él subió al escenario con la chaqueta roja, el guante, las gafas oscuras y esa actitud tímida, la escena ganó una tensión diferente. Ella esperaba una mirada, un intercambio, cualquier reacción más espontánea. Michael se quedó casi inmóvil, evitando el contacto visual, hablando al micrófono con mucha cautela. I'd like to thank Quincy Jones, who is a wonderful producer. Aún así, le agradeció a Quincy Jones, a los padres en el público y al público estadounidense, con esa pequeña sonrisa. Para quien veía desde afuera podía parecer solo un momento extraño de premiación. Para Angela fue enorme, y ella se mostró visiblemente emocionada al fondo. Años después, ella contó que entregar ese premio a Michael fue su momento favorito, y más inolvidable de toda su vida profesional. Lamentablemente, la vida después tuvo un peso mucho mayor. Angela sufrió 2 derrames cerebrales graves en 2006 y 2007. El lado izquierdo del cuerpo quedó paralizado, el habla se vio afectada y perdió la capacidad de cantar. Sin seguro de salud en esa época, vio cómo los gastos médicos consumían sus ahorros, hasta que otros artistas organizaron conciertos benéficos para ayudar con el tratamiento. Angela falleció en 2024, a los 70 años en casa de su hija, en Vallejo, California, y además de todo su talento en la música, quedó marcada por la icónica escena junto al rey del pop. Alfred Matthew Yankovic, Weird Al, construyó su carrera bajando canciones famosas de su pedestal y haciéndolas parodia. Pero cuando era de Michael Jackson, el asunto cambiaba. Quería tomar Beat It y convertirla en Eat It, una versión sobre comida. Pero no era solo grabar, y ya. Necesitaba que Michael aceptara. En ese momento Michael era el nombre más grande del pop. Años después, en el programa de Conan O'Brien, Al contó que antes era casi invisible en Los Ángeles. Tras el éxito de Hit It, lo reconocían hasta en la fila del fast food. Esa autorización le abrió una puerta enorme. En la recreación la escena abraza el exceso, mansión oscura, mayordomo extraño, retrato con luz en los ojos. Michael sentado con pose de rey y Al, ahí intentando explicar el chiste sin perder el tono.
Es eso lo que lo vuelve todo gracioso. El hombre vivía de la comedia, pero en ese momento aparece completamente trabado, escogiendo palabra por palabra, porque estaba pidiendo permiso para tocar una de las canciones más famosas del planeta. Michael aceptó sin crear problema. Autorizó It y existe incluso un documento legal con la firma de ambos como coautores de la parodia. En 1984, la canción le dio a Weird Al el primer Grammy de su carrera. Después, Michael además liberó el escenario original de Metro de Bad para que Al grabara Fat. Incluso con esa apertura, Al decía que Michael era amable, pero tan famoso y tan distante de la vida común que encontrarse con él daba la sensación de estar frente a un alienígena o una estatua de cera viviente. Muhammad Ali no era solo un campeón de boxeo, era un héroe de la infancia. El tipo que ganaba en el ring, alardeaba fuera y entraba a cualquier sitio haciendo que todos lo miraran. Así que cuando apareció en el programa de los Jackson en el 77, en los estudios de la CBS en Los Ángeles, la escena tenía más peso. Michael tenía 18 años, ya era famoso mundialmente, pero al lado de Ali aún parecía un fanático, tratando de impresionar a su ídolo. La idea era un sketch cómico. Michael pregunta si él también podría flotar como mariposa y picar como abeja. Ali responde en su estilo, provocando, rimando y diciendo que el cantante necesitaba más cuerpo antes de asustar a alguien en el ring. Luego se enfrascan en una pelea fingida, con Ali al mando y Michael metiéndose en el papel. Ali estaba muy suelto. Bromeaba con Michael, con los hermanos, con el público, y hasta dijo que si se quedaba sin dinero al retirarse, se uniría al grupo, y serían el Jackson 6. Y no era solo un chiste de televisión. Ali ya había llamado a los Jackson 5 para apoyar proyectos benéficos y veía a los hermanos como parte de una causa mayor. En ese escenario se notaba, Michael admirando al ídolo, y Ali transformando la visita en espectáculo sin esforzarse. Corbin Bleu todavía era una de las caras jóvenes de High School Musical, cuando vivió algo que desmonta cualquier pose de famoso. En 2007, tras bastidores de la gira High School Musical, The Concert, en Las Vegas, Estados Unidos, el elenco recibió una visita que nadie podía tratar como normal: Michael Jackson. El puente fue Kenny Ortega, director de las películas de Disney y viejo socio de Michael en giras. Su entrada al camerino fue muy cuidada. Antes, el equipo revisó el espacio para asegurarse de que nadie grabara a escondidas. Luego Michael apareció, habló con los jóvenes actores, elogió su trabajo y hasta mencionó Get Your Head in the Game, la canción del baloncesto que se volvió una marca de la franquicia. Tras su visita, una grabación muestra a Corbin contándolo sonriendo, y se nota que aún no caía en la cuenta de lo que acababa de pasar. Le estrechó la mano a Michael, escuchó el elogio y se quedó en ese estado de esto realmente pasó. Años después todavía recordaba un detalle inesperado y cómico, revelando que el apretón de manos de Michael era mucho más firme de lo que imaginaba. Y la parte más extraña llegó justo después. Esa misma noche, Corbin tuvo que subir al escenario para hacer una actuación inspirada en los pasos de Michael Jackson, sabiendo que el propio Michael lo había elogiado y dado consejos antes. Para un joven artista que era fan, no podía actuar con total normalidad, y sin duda eso quedará en su mente para el resto de su vida. Mariah Carey no estaba allí solo como una estrella invitada para homenajear a Michael Jackson. La conexión entre ellos venía de antes. En el año 2002, en un encuentro con fans en Londres, el propio Michael contó en el escenario que Mariah lo había buscado llorando tras el fin de su matrimonio con su entonces esposo, Tommy Mottola, director ejecutivo de Sony Music. Ella decía que se sentía vigilada y que sus teléfonos estaban intervenidos por los celos excesivos de su marido. Michael tomó partido por ella públicamente, criticó al ejecutivo y la describió como un artista que necesitaba protección. 7 años después, ella abrió el funeral público de Michael en el Staples Center de Los Ángeles. La misión ya venía cargada. Cantar You'll Be There de los Jackson 5 frente al ataúd dorado de Michael, cubierto de rosas rojas, era sumamente conmovedor. Desde el principio su voz se quebró, no era falta de experiencia ni de técnica. Era una artista acostumbrada a escenarios enormes, intentando cantar en el funeral de un amigo, con su familia justo al frente y el mundo entero mirando. Trey Lawrence ayudó a sostener el dueto mientras María intentaba atravesar la canción, consumida por la emoción. Tras la repercusión se disculpó públicamente y dijo que sintió que había decepcionado al público,
pero explicó que contener el llanto frente al ataúd lo volvió casi imposible. Más tarde, María también contó que existe una grabación suya con vocales sobre un tema clásico de Michael Jackson, solo que ese lanzamiento quedó atrapado en decisiones del equipo que administra su legado. El cantante, actor y bailarín Usher ya era un gigante, pero al lado de Michael Jackson, volvió a ser solo un fanático intentando no fallar frente al ídolo. En la celebración de los 30 años de carrera de Michael, en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos, Usher creía que estaba allí solo para ver, hasta que el manager de Michael apareció con la noticia. Esa noche subiría al escenario para bailar con el rey del pop, y no estaba listo para ello. Años después, en el podcast de Shannon Sharpe, Usher contó que llevaba botas pesadas y no había traído los tenis que solía usar para bailar. La desesperación fue tan grande que salió a la calle pidiendo un par prestado a desconocidos, intentando encontrar algo que ayudara en la presentación. No lo consiguió, y aún así tuvo que salir al escenario. En You Rock My World, Usher apareció bailando. Chris Tucker también entró en escena, y el escenario se convirtió en un intercambio divertido entre los tres. Michael se sumó al ambiente, incluso se tumbó en el suelo mientras se reía, y luego abrazó a los dos. Para Usher, ese nerviosismo tuvo un peso enorme. Él contó que Michael elogió su talento, y dijo que cantar y bailar al mismo tiempo era algo muy difícil. Años después, en 2009, la conexión de Usher con el legado de Michael apareció de una forma mucho más dura. En el funeral público en Los Ángeles, cantó Gone Too Soon, caminó hasta el ataúd dorado y lloró mientras intentaba terminar el homenaje. Allí no solo era una actuación, era la despedida de un artista ante una de las mayores influencias de su vida. Mike Tyson estaba acostumbrado a llegar a un lugar y que lo reconocieran incluso antes de hablar. A finales de los 80, era el campeón de los pesos pesados. Acababa de vencer a Michael Spinks en 91 segundos y vivía rodeado de gente que lo trataba como una fuerza imparable. Pero en 1989, en un concierto de Michael Jackson en Cleveland, Estados Unidos, Tyson descubrió que cerca del rey del pop, hasta él podía quedarse sin reacción. Estaba en el backstage con el promotor Don King. Michael saludó a Don de lejos, y Tyson intentó sumarse al ambiente, levantando la mano también, esperando el mismo cariño. Pero Michael simplemente bajó la mano y lo ignoró como si no lo conociera. Tyson intentó creer que fue sin querer. En su cabeza, no tenía sentido que Michael Jackson no supiera quién era. Después del concierto, se acercó al cantante, ya esperando ser tratado como campeón mundial. Pero Michael lo miró y soltó algo como: «Me eres familiar, ¿de dónde te conozco?». Tyson se desmoronó al instante. En vez de presentarse como uno de los luchadores más famosos del planeta, respondió de la forma más humilde posible. Dijo que solo era un fan y que era un placer conocerlo. Años después, Tyson contó esta historia riendo, pero admitió que en ese momento le molestó bastante. Pasó un buen tiempo pensando que Michael lo había hecho a propósito. Solo más tarde, cuando Michael lo invitó a pasar tiempo en Neverland, los dos conversaron, se acercaron y terminaron siendo buenos amigos. Eddie Murphy era un comediante que dominaba cualquier escenario, pero cerca de Michael Jackson, hasta él parecía pisar un terreno donde nadie sabía cómo actuar. En los American Music Awards de 1989, Eddie subió a entregarle a Michael un premio especial. La escena comenzó con respeto, nerviosismo, y ese silencio extraño que solo Michael creaba. Mientras agradecía, Michael pidió ayuda para subir el pedestal del micrófono, y Eddie, casi por reflejo, fue a ayudarlo hasta que entendió la situación. Uno de los cómicos más grandes de Estados Unidos volviéndose asistente por segundos, solo porque Michael se lo pidió. Eddie, pull it up like I was working for him. And I started to do it too. I was like, yes, Mike. Wait, what am I doing? Después, Eddie bromeó diciendo que parecía estar trabajando para él, y el público estalló en carcajadas. Pero esa relación no se limitó a las premiaciones. Eddie contó que se encontraba con Michael en noches de cine, en casa de Sammy Davis Jr., rodeado de estrellas de Hollywood. Y aunque era Michael Jackson, a veces se escondía detrás de una puerta, tímido ante tanta gente famosa. Incluso llamaba a Eddie para esconderse juntos. En la casa de Michael, las historias eran aún más difíciles de explicar. Eddie decía que el rancho parecía un zoológico,
con jirafas y chimpancés por todos lados. Durante una cena, animales entrenados pasaban bajo la mesa mientras todos seguían comiendo como si fuera normal. La colaboración continuó. Michael participó en Watsupuitu, canción de Eddie lanzada en 1993, porque le gustó su mensaje positivo. Con Eddie, estas anécdotas surgían con humor, sin menospreciar a Michael. Era el retrato de una amistad donde hasta una cena o un micrófono fuera de lugar generaban una escena completa. Beyoncé ya era famosa cuando subió a ese escenario, pero al lado de Michael Jackson se notaba otra cosa. Parecía volver a ser la niña que creció intentando seguir cada uno de sus pasos. Antes de convertirse en ese nombre gigantesco de su carrera en solitario, ya había triunfado con Destiny's Child. Aún así, cuando hablaba de Michael, se refería a alguien que ayudó a formar su idea de lo que es un artista. En 2003, en los Radio Music Awards en Las Vegas, Estados Unidos, Beyoncé fue invitada a entregar un premio humanitario a Michael Jackson. Sobre el papel era sencillo, anunciar, dar el trofeo y seguir con la ceremonia. Solo que cuando él apareció, la estrella se convirtió en fan al instante. Ella sonríe, se acerca, abraza a Michael con una emoción que no podía disimular, y él incluso le agradece directamente en el micrófono. El detalle es que aquello no era solo pose para la cámara. Beyoncé ya contó que cuando era niña, lloró al conocer a Michael. En otra presentación, al darse cuenta de que él estaba al costado del escenario mirando, dijo que no pudo cantar bien, y comenzó a gritar. Años después, en los World Music Awards de 2006, en Londres, Inglaterra, Beyoncé volvió a homenajearlo públicamente, y esa influencia sigue apareciendo en momentos enormes de su carrera, como en el Super Bowl, cuando usó un look inspirado en el vestuario clásico de Michael. Para una artista acostumbrada a comandar multitudes, Michael Jackson todavía lograba desordenarlo todo. Chris Tucker dominaba cualquier sala con su humor, pero al lado de Michael Jackson se volvía fan, sin saber bien dónde poner las manos. Su amistad empezó de forma muy extraña. Chris tomó un jet de Los Ángeles a Nueva York solo para encontrar a Michael. No tuvo respuesta, volvió a California y al aterrizar recibió el mensaje. Michael quería verlo al día siguiente. Así que le pidió al piloto que diera media vuelta. En público era aún más curioso. Michael iba al cine disfrazado, con peluca, bigote falso y máscara, intentando pasar desapercibido. Pero él mismo lo arruinaba al reírse fuerte y soltar su en la sala. Chris tenía que pedirle silencio, como quien esconde a la persona menos discreta posible. Cuando aparecieron en el show de 30 años de Michael, en el Madison Square Garden, Chris se sumó a la broma con Usher, creyendo que también podía competir con el rey del pop. Allí, la diferencia era evidente. Usher se tomaba la danza en serio, Michael se divertía, y Chris estaba en medio tratando de seguir el ritmo, hacer reír y salir entero de la escena. Todo termina en un abrazo, pero él parecía aún procesar cómo había terminado en ese escenario. Fuera de allí era similar. En la casa de Barry Gibb, de los Bee Gees, Michael y el dueño comenzaron a cantar How Deep Is Your Love en vivo, justo delante de él. Chris se emocionó e intentó unirse a la voz. Michael lo interrumpió al instante y le ordenó al amigo que se quedara en los chistes, cerca de Michael Jackson. Hasta Chris Tucker parecía dudar entre reír, cantar o solo quedarse callado mirando. Britney Spears ya era una de las estrellas pop más grandes del mundo, pero al lado de Michael Jackson, volvía a ser esa fan que intentaba creer que aquello estaba sucediendo de verdad. Desde niña Britney contaba que ponía Billie Jean en su cuarto, bailaba frente al espejo, e imaginaba que formaba parte de ese universo. Así que cuando el mismísimo Michael la llamó a su celular para invitarla a cantar con él, su primera reacción fue pensar que era una broma. Preguntaba quién hablaba, desconfiaba de la voz, hasta que comprendió que realmente era el rey del pop al otro lado de la línea. El encuentro fue en el año 2001, en el Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos. En el especial de los 30 años de la carrera solista de Michael, Britney subió a cantar The Way You Make Me Feel, una de sus canciones favoritas. Después confesó que solo cayó en cuenta al salir del escenario. Acababa de presentarse junto a Michael Jackson. Pero la escena más inesperada llegó en los VMA del 2002. Britney subió al escenario para honrar a Michael en su cumpleaños 44 y dijo que para ella, él era el artista del milenio. Era una frase de admiración. Michael lo entendió como un premio oficial,
Tomó la estatuilla decorativa del pastel como si fuera un trofeo real y dio un discurso agradeciendo a Dios, sus padres y hasta David Blaine. Una escena que mostró la reverencia de Britney hacia él. Un homenaje simple se volvió una de las situaciones más curiosas de aquel VMA. Una de las historias más extrañas sobre el rey del pop la vivió Steve Harvey, que pensó que solo llevaba a un amigo a la iglesia, pero ese amigo era Michael Jackson. En agosto del 2004, Michael pasaba un mal momento en su vida pública y pidió a Steve que lo acompañara a un culto en Los Ángeles. Quería apoyo espiritual antes de los juicios que enfrentaría. La idea era entrar, sentarse y vivir algo privado, pero con Michael Jackson lo privado ya empezaba complicado. Steve contó que fue a buscarlo al Hotel Beverly Wilshire, donde Michael había convertido un piso entero en casi una casa particular. Y antes de irse, el cantante apareció montado en una lambreta por los pasillos. Luego, bajó con un traje militar lleno de detalles dorados, más propio de una entrada a un concierto que de una iglesia. La visita discreta terminó antes de empezar. Cuando llegaron al templo, había gente por todos lados. Michael se sentó en el banco, escuchó al coro y se impresionó con la música. Intentaba seguir todo con seriedad, mientras la mitad del lugar no dejaba de mirarlo. A la salida, todo se puso más tenso. Michael bajó la ventanilla del coche para saludar a los fans, pero la multitud empezó a tirarle de la ropa e intentar tocarlo. Steve ordenó cerrar el vidrio rápido para sacar al cantante de ahí. Después de todo eso, ya de vuelta al hotel, Michael aún se quejó de que tenía un chicle pegado en el zapato. Steve Harvey salió de su casa para llevar a un amigo a la iglesia y terminó el día manejando, protegiendo e intentando mantener a una de las estrellas más grandes del mundo lejos del caos. No olvides suscribirte para ver más videos así.